Hallo, hallo. Bienvenidos, camaraden, a otro video de Deutsch mit Katzen. Hoy continuaremos nuestra serie de Perfect, de la construcción del participe, y hoy nos tocará ver los verbos irregulares, verbos unregelmäßig. En el video anterior vimos pues la construcción del participe con los verbos regulares, ¿no? Entonces, una recapitulación rápida: los verbos regulares pues eran aquellos que no cambian su raíz al ser conjugados. Ahí vimos ahí cómo construimos a partir de eso el participio. Entonces los verbos irregulares, como vimos en nuestra conjugación, son aquellos verbos que sí cambian su raíz al ser conjugados. Entonces, bueno, recordemos que cuando construimos en una Hauptsatz tenemos ahí nuestro verbo auxiliar y nuestro Participios by al final. Va. Ahora, por ejemplo, tenemos el verbo sehen. Cuando nosotros conjugamos el verbo sehen, vemos que es un verbo irregular. Dice, du siehst, er sieht. Entonces, bueno, ese es un verbo irregular, cambia su raíz al ser conjugado. Y cuando nosotros vayamos a construir este verbo en Participes by, vamos a seguir un poquito el patrón de los verbos regulares, ¿no? Y aquí tenemos el algoritmo que vamos a usar. Vamos a tomar la que, y ahora vamos a dejar el verbo completo. Podríamos decir verbo en infinitivo, por así decirlo. Y ya no le vamos a poner la T que poníamos en los verbos regulares. No, eso ya no. La dejamos. Y pues digo, entre comillas, está un poquito más fácil. Por ejemplo, ahí tengo un par de ejemplos. Sie hat den neuen Film gesehen. Ahí tenemos el verbo sehen. También tengo arriba el verbo tragen, llevar puesto. Verbo irregular, es du trägst, cambia su raíz. Y pues bueno, acá tenemos ich habe einen Anzug getragen. Entonces, bueno, cuando nosotros construimos los irregulares, pues podríamos decir que, pues la verdad, es un poquito más fácil. Nada más dejamos el verbo completo, y pues nada, le ponemos su prefijo ge, característico del participio. Entonces hasta ahí, pues digamos, está bien. Pero bueno, como siempre, pues la vida lamentablemente no es tan fácil, tampoco el alemán, y vamos a tener ciertos verbos que van a tener pues cambios, cambios específicos, singulares, al momento de nosotros pasarlos, convertirlos en un participes by. Por ejemplo, tenemos el verbo, más bien los verbos que tienen una EI en su, pues, digamos, forma infinitiva. Por ejemplo, schreiben. Ahí tenemos la EI. Y cuando nosotros lo pasemos a particip, bueno, la transformación que va a pasar es, pues nada más vamos a voltear el diptongo. En infinitivo es hay, en particip va a ser geschrieben. Por ejemplo, lo treiben. Cuando nosotros lo tenemos en infinitivo, ahí tenemos, ¿no? Diptongo, hay. Pero al momento de ya pasarlo a particip, tenemos getrieben. Entonces, este es un patrón que pues, la verdad es muy fijo, no tiene muchas alteraciones, por eso los doy. También tenemos otro patrón, que por ejemplo es tenemos el diptongo IE en infinitivo, por ejemplo, schließen. Y cuando nosotros lo pasamos a particip, va a cambiar a una O. Por ejemplo, infinitivo, schließen, cerrar. En participes by, geschlossen. Ahí tenemos la O. Fliegen, volar. Ahí tenemos diptongo IE. Y al momento de pasarlo a particip, va a ser geflogen. Ahora, estos son los patrones, de los patrones más fijos, que digamos, o sea, cuando ustedes construyen su particip, pues siempre va a ser igual.
¿ah? 99% de las veces va a ser igual. Los demás, la verdad, yo sí les recomiendo que, pues bueno, ajá, chequen el vocabulario, chequen sus verbos, porque, digamos, ustedes van a toparse con, ok, tiene cierta sílaba, tiene cierta vocal, y en el participio está cambiando, pero pues bueno, no siempre va a ser lo mismo. Por ejemplo, acá abajo tenemos el verbo finden. ¿Sí? Pues digamos, vocal, ¿no? O sílaba, podremos poner ahí la I, o en sílaba la IN. ¿Sí? Pasado funden. Después vamos a tener, por ejemplo, un verbo I, otro verbo con I, por ejemplo, schwimmen, nadar, pero vemos que pues acá es que schwommen. ¿Sí? Entonces, de nuevo, sí, sí sigue hasta cierto punto un patrón, porque, por ejemplo, también tenemos el verbo sinken, ¿no? De hundirse, ¿no? Y este pasaría a gesunken. ¿Sí? Hasta cierto punto sí sigue su patrón de la I, ¿no? Y N, pero por ejemplo acá ya es como geschwommen. Por ejemplo, tenemos también el verbo eh, nehmen, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? La sílaba E más H, ¿no? Este pasa a, ¿no? Genomen, ¿no? Hasta cierto punto sigue el patrón, por ejemplo, en otro verbo que es empfehlen, ¿no? Y su partícipe es empfohlen, ¿no? Pero bueno, ¿ah? Todavía no llegamos a ese de emp. Ujú. Pero de nuevo, ¿ah? Va a haber veces donde, pues digamos, se rompe la secuencia. Entonces, sí, sí chequenlo. Sí chequen a veces, confirmen sus participios por si son verbos que, pues bueno, rompen nuestro patrón. ¿Ah? Y pues bueno, naturalmente va a haber algunos que sí cambien bastante. Por ejemplo, el gehen, ¿ah? El verbo ir, ¿no? En su participio va a ser gegangen. ¿No? Por ejemplo, el verbo essen, digo, a cierto punto sí sigue el patrón, nada más que para que no choque las vocales, ¿no? Del G más el Essen, vamos a poner el Gigesen, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos el verbo sein, ser o estar, su particip, ahí sí cambia bastante, ¿no? Gewesen, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí la verdad sí les sirve más pues checarlo, confirmarlo, ¿no? Si hay algunos patrones que sí encontramos, ¿no? De nuevo, de los más fijos son esto de los diptongos, ¿eh? EI, nada más se voltea y la IE transforma a O, ¿no? Son un poquito fijos, pero de nuevo, ajá, sí chequenlo, chequen su vocabulario, naturalmente, pues cuando ya tengan más vocabulario, se vuelve más fácil checar los patrones, checar las reglas, ¿no? Bueno, de ahí en fuera, pues es un poquito, hasta cierto punto, un poquito más fácil, ¿no? Cuando se trata de estos verbos que, pues bueno, nada más los copiamos en infinitivo y le ponemos la guía, ¿no? Un poquito más fácil. Bueno, nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video veremos, pues, los verbos separables, cómo construimos su participo y pues continuaremos nuestra serie de perfects, ¿no? Entonces, muchas gracias, denle like, compártanlo, ¿ah? Ya saben, crezcamos para que el conocimiento del idioma alemán se haga un poquito más fácil, ¿ah? Muchas gracias y cuídense mucho. Bye bye.